La práctica número 7, modalidad virtual, se llama Principio de Arquímedes. El objetivo de esta práctica es comprobar que la magnitud de la fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Antes de iniciar, necesitamos recordar algunos conceptos que son útiles durante el desarrollo de esta práctica. Uno de ellos es el concepto de fluido. Los fluidos son materia en estado líquido o gaseosos. Otro concepto es la densidad. La densidad de una sustancia podemos definirla como su masa por unidad de volumen. Su unidad en el sistema internacional es kilogramos sobre metros cúbicos. El principio de Arquímedes puede ser enunciado y puede ser formulado. Cuando enunciamos el principio de Arquímedes, la ley de Arquímedes se puede enunciar de la siguiente manera. Cuando un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, una fuerza de empuje actúa sobre el cuerpo. Dicha fuerza tiene dirección hacia arriba, contraria a la fuerza de la gravedad, y su magnitud es igual al peso del fluido que ha sido desalojado por el cuerpo. Este principio explica por qué flotan los objetos cuya densidad sea menor que la del fluido donde se encuentran. Matemáticamente, la magnitud, la fuerza del empuje, depende del volumen sumergido del cuerpo dentro del fluido, de la intensidad del campo gravitatorio y de la densidad del fluido. Se expresa como F sub E, pero hay algunos libros también que para colocar el empuje colocan una letra E mayúscula. En nuestro caso, utilizaremos una F mayúscula porque es una fuerza y un subíndice E de empuje. El volumen del cuerpo sumergido en el fluido puede ser menor o igual al volumen del cuerpo, pero nunca mayor. Para que un cuerpo flote, sea total o parcialmente, la fuerza de gravedad sobre el cuerpo debe ser compensada sobre la fuerza de empuje. Así que un cuerpo puede flotar total o parcialmente en el fluido si su densidad promedio es menor que la densidad del fluido. En el caso en el que flota sumergido totalmente en el seno del fluido, entonces la densidad promedio del cuerpo es igual a la densidad del fluido. Vamos a ver entonces el procedimiento. Para nuestro procedimiento, entre los equipos y materiales, utilizaremos un portafolio para tomar apuntes, una regla milimetrada, una computadora con Java y vamos a utilizar la simulación de EducaPlus que se llama Principio de Arquímedes. Vamos a abrir el link correspondiente y una vez que tenemos esto en la simulación, nosotros vamos a considerar la densidad de un bloque que tiene 0.6 gramos sobre centímetros cúbicos y la densidad del fluido de 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Y los datos que vamos a tener en la tabla 1 corresponden a este cuerpo. Una vez que observemos esto, vamos a ver nuestra imagen que está justo aquí. Nos preguntaremos, ¿cuántas fuerzas están actuando sobre el bloque? Vamos a identificarlas y deben representarla gráficamente en la figura. Recordarles que para eso debemos hacer un diagrama de cuerpo libre, que es una representación gráfica de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, pero no de las que el cuerpo hace. Una vez que tengamos esto, vamos a proceder a medir con una regla milimetrada los valores de H mayúscula y H minúscula y vamos a anotar los resultados en la tabla 1, valga la redundancia. Obviamente, vamos a hacer esto sobre la pantalla. Una regla métrica sencilla. Recuerden garantizar que la regla esté el 0 coincidiendo con el inicio de su imagen.
Nuestra simulación es simple. Una vez que ya entramos al link de principio de Arquímedes, se nos va a presentar un botón como este y le vamos a dar a play o ejecutar. Entonces, tal y como ustedes pueden ver aquí, es una simulación muy sencilla y de un lado tenemos la densidad del fluido, luego tenemos la densidad del bloque y aquí abajo tenemos el porcentaje sumergido. En este caso, el bloque está 100%. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar la configuración del bloque, recordando que en la práctica me dice que debo considerar la densidad del bloque en 0.6 y fíjense que a medida que cambia el valor, entonces mi bloque también va a subir. Ahí tenemos casi el valor, ahí. Lo mismo vamos a hacer con la densidad del líquido, que en la práctica nos dice que es 1. Fíjense ahí que están ubicadas las fuerzas que están actuando sobre el bloque y tenemos el porcentaje sumergido. Una vez que tenemos esto, vamos a ir a la tabla 1 con los valores que tenemos en esta parte y vamos a comprobar entonces el principio de... En nuestra práctica, entonces, una vez que hemos completado los valores de la tabla 1, vamos a comprobar el principio de Arquímedes siguiendo los siguientes cálculos. Recordar que el volumen del bloque que flota sobre el agua tiene la identificación F sub T en la parte de abajo como subíndice y el volumen del bloque sumergido en agua tiene una S con la palabra sumergido. Una vez que hagamos esto, vamos a tener los cálculos para encontrar la fuerza de empuje. Y recuerden que en la definición dijimos que el empuje es el peso del fluido desalojado. Entonces tenemos un pequeño procedimiento acá para entonces determinar cuál ha sido la masa del fluido desalojada por el bloque. Y si se fijan en esta fórmula, nosotros tenemos un despeje de la densidad. Luego vamos a calcular el peso del volumen del agua desalojada por el bloque y vamos a anotar estos resultados en la tabla 2. A partir de aquí, recuerden que tenemos que escribir los resultados con 2 decimales y luego vamos a contestar algunas preguntas que tienen relación con algunas figuras que tenemos dentro de la práctica. Entonces, parte de esas preguntas son, por ejemplo, el considerar el equilibrio del bloque y de la madera en la figura y qué usted podría concluir de la magnitud del peso del bloque y explique por qué. También tenemos una consideración para los errores, que es lo que nosotros tenemos por acá, recordando que el principio de Arquímedes se va a considerar verificado si el error es menor o igual que el 5%. Luego tenemos una pequeña parte de aplicaciones. Y en estas aplicaciones, vamos a acercarlo un poquito más. En las aplicaciones, entonces, vamos a tener algunas preguntas relacionadas. Viendo los cambios en la densidad del bloque, para esto van a utilizar la simulación y luego entonces vamos a tener el caso donde, por ejemplo, nosotros seleccionamos una densidad, la que queramos para el bloque, y una densidad distinta para el fluido. Pueden ponerse de acuerdo con su grupo y seleccionar qué más les gusta. Luego, entonces, vamos a determinar si la fuerza de empuje tiene una magnitud mayor o menor o igual a la magnitud del peso del fluido desalojado. Luego, otro problemita es cuál será la magnitud de la fuerza que debe aplicar una persona verticalmente hacia abajo, tal y como se está mostrando en la figura, de modo que la parte del bloque superior quede exactamente al nivel del fluido. ¿O qué pasa si yo le agrego una masa de ladrillo? ¿Cuál debe ser su masa para que el objeto quede justo al nivel del fluido, como se muestra
en esta figura en la parte de acá. De eso se trata la práctica de hoy. El principio de Arquímedes es muy útil para la construcción de barcos y además también es bastante útil en aplicaciones médicas.